Bueno, vamos a dar inicio con nuestro live. Como les estaba diciendo la vez pasada, el tema que queremos tratar el día de hoy es sobre el sabor, sobre todo lo que tiene que ver. Vamos a estar tratando de tener cosas en cuenta, porque a veces simplemente cocinamos por cocinar y como que no interiorizamos en el sabor del producto, que al final es lo más importante. Hoy en día nos estamos concentrando mucho en la presentación, en las técnicas, en el show, y es importante, sí, hace parte de, sí, pero hoy vamos a estar hablando de lo más importante, que es el sabor. ¿Listo? Y vamos a estar hablando de tres cosas principales. El sabor complejo, listo, que eso lo vamos a subdividir en algunas cosas. La gama de sabor o la potencia de sabor, y también las moléculas compartidas de sabor. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el sabor complejo. ¿Qué es el sabor complejo? Entender que todos los ingredientes del mundo, nosotros conoceremos por ahí el 20%, siendo profesionales, los que no conocerán muchos menos, el 20% de los sabores en el mundo. Y sabores como qué son las cosas que estamos mirando, como cuando hablamos de los sabores de la nuez moscada, del chocolate, mantequilla. Todo eso es la complejidad de los sabores, o todos los sabores que podemos conseguir a lo largo de la rama. Esto sirve tanto como para cocineros como para pasteleros, ¿cierto? Entonces, con eso empezamos, que es el sabor complejo. ¿Listo? Poder entender todos los sabores que existen a nivel mundial. Por eso tenemos que tener algo marcado que se llama la biblioteca de sabores. ¿Qué es la biblioteca de sabores? Todos los sabores que hemos comido. Por eso nosotros siempre debemos hacer algo muy interesante, que es oler todo lo que vamos a probar, absolutamente todo. Obviamente que sea comestible y que no nos vaya a hacer daño, ¿no? Hay que probar todo, oler todo, sentir, degustar la comida, no simplemente pues saborear por saborear, ¿cierto? Sabor a qué huele un chocolate al 80, saber a qué sabe un chocolate al 80, saber qué textura tiene un chocolate al 80%, ¿cierto? Porque huele diferente a un chocolate al 33, a un chocolate al 70, saber a qué huele las almendras, los piñones, las macadamias, todo eso. O sea, saber a qué huele realmente, porque si no los vamos a tender a confundir todos esos, y eso es la biblioteca del sabor. ¿Listo? Entonces, esa es la complejidad de los sabores y cómo lo podemos ir desarrollando un poquitico más teniendo lo que se llama biblioteca de sabores. Ahora, entre la biblioteca de sabores vamos a estar mirando lo que llamamos el gusto. ¿Qué es el gusto? Es lo que podemos percibir como agrio, ácido, amargo, dulce, agridulce, umami, picante y salado. O que es diferente. El gusto, lo que podemos degustar, a cuáles son los sentidos, que son los 5 principales sabores, ¿no? Que los 5 principales sabores son, pues ya sabemos que umami, dulce, ácido, amargo, los 5 principales sabores, que son los que pues ya conocemos. Incluso desde niños muchos no saben qué es el umami, y el umami es un quinto sabor que se vino a desarrollar hace algunos años. Al principio la ciencia no lo quería catalogar como un sabor porque pensaban que desprendía de otro sabor. ¿Listo? Entonces, hay 5 sabores principales, pero lo que yo les estoy hablando ahorita es del gusto. Porque el picante no es un sabor, el picante es una sensación o un gusto, ¿vale? Pero no está entre los 5 sabores principales. Pero entre el gusto conocemos estos 8, que son los que les estoy mostrando aquí en este momento, ¿vale? Esto nos ayuda mucho a tener en cuenta qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer una preparación con toques salados, con toques umamis, con toques agridulces, más amargos, para ir teniendo en cuenta este sabor o este ingrediente a qué se inclina a ser más dulce, más agrio, en fin, ¿listo? Esto es algo que tenemos que tener súper en cuenta. Lo segundo,
un poco menos relevante para el tema del día de hoy, que es el sabor, la complejidad del sabor, pero que también es muy, o sea, que hay que tener en cuenta, aunque no es súper relevante, es la textura. ¿Listo? Que ya las 9 texturas principales son líquidas, cremosas, duras, esponjosas, blandas, gomosas. Estas texturas nos ayudan a detectar un poquitico o a tener mejor sensación de estos sabores. ¿Listo? Entonces esto también, como les digo, nos ayuda un poco a tenerlo en cuenta, pero como que no son la base principal del sabor. Pero en la complejidad del sabor, ya saben, tenemos gusto, tenemos textura, algo que vimos antes que es la biblioteca de sabores, y ahora el tercero, que es bien importante también, y son los aromas, y son todos estos que ustedes van a estar viendo acá. Recuerden, para los que nos están viendo desde otras plataformas en YouTube, es donde pues ustedes van a ver todo lo que yo les estoy hablando con imágenes, colorcitos y demás, y es donde este live pues va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver repetitivamente, ¿vale? Entonces ahí en YouTube, para los que no están en YouTube. Entonces, cuando hablamos de aromas, ¿cuáles son los aromas principales que podemos detectar y que complementan todo el sabor? Son los florales, los cítricos, los olores balsámicos, herbáceos, especiados, fermentados, acidulados y frutales. Algo que en panadería utilizamos mucho son los fermentados. Los balsámicos son muy utilizados en cocina, pero en pastelería, en alta pastelería obviamente también los estamos empezando a utilizar y realmente son bien interesantes, igualmente como los herbáceos, ¿cierto? Que son los que menos se utilizan, pero que también aportan un montón, y los especiados. Hoy en día podemos probar muchísimos chocolates, postres que tienen especias muy características. Y aquí es lo que yo quiero hacerles entender en el área de los aromas, llevándole al mundo de los sabores, que los aromas o los productos no son o salados o dulces necesariamente. Como así, por ejemplo, se cree que la cebolla es salada. ¿Por qué? Porque se utiliza en un 99% en el mundo de la sal. Pero no es ni dulce ni salada. Incluso si lo miramos molecularmente, que es algo que vamos a estar hablando ahorita de moléculas compartidas, que eso ya lo vamos a hablar después, no se me confundan. Si miramos molecularmente, la zanahoria, la remolacha, la cebolla tienen más moléculas a ser dulces que a ser saladas. Entonces es para que entendamos un poquitico esto, el tema de los aromas. Y aquí lo quiero llevar al mundo de las especias. Creemos que las especias pertenecen unas al mundo salado, otras al mundo dulce. Totalmente errados. La pimienta no es ni dulce ni salada, es pimienta, y dependiendo si el tipo de pimienta, blanca, negra, rosada, ¿cierto? Pues va a tener unos aromas o unas características más bien muy particulares. Pero no es ni dulce ni salada. El cilantro no es ni dulce ni salado. ¿Que se utiliza muchísimo más en el mundo de sal? Obviamente que sí, pero no, su sabor, su aroma más bien no es salado. Por eso también lo podemos utilizar en el mundo dulce. Hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de hacer un helado de cilantro brutal, delicioso. Un helado de cilantro. El helado es una técnica que utilizamos en un 90% en el mundo del dulce, ¿cierto? Pero es una técnica. No quiere decir que sea salado, no quiere decir que sea dulce. La heladería es una técnica. El cilantro es una especie. No quiere decir que sea salado, no quiere decir que sea dulce. Entonces, si tenemos un aroma o tenemos una especie y tenemos una técnica y las podemos combinar, hay que romper el molde y dejar de pensar que es salado o que es dulce, y eso nos ayuda un montón al tema de la creatividad. Eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, lo que vimos: gusto, textura y aroma. Entender mucho eso del aroma, porque a veces como que tenemos un poquitico complicada la mente en ese aspecto. Entonces estos parámetros son súper importantes de tenerlos en cuenta. Ahora quiero que hablemos de las gamas de sabores. Entonces ya hablamos lo primero, que es el sabor complejo. Que el sabor complejo es entender que hay diversidad de ingredientes y que todos tienen sabores diferentes, texturas diferentes y aromas diferentes, o más bien gusto diferente, aroma y textura diferente, y
que tenemos que abarcar nuestra biblioteca de sabores, o sea, oliendo y probando todo lo que podamos todo el tiempo, degustándolo muy bien. O sea, es tan importante esta parte y sobre todo lo que hablábamos en la complejidad del sabor, en el aroma, que es tan importante, que se han hecho un montón de pruebas, que tú puedes probar un puré de cebolla con los ojos vendados, con la nariz tapada y simplemente probar el puré de cebolla y un puré de pera y no vas a entender cuál es la diferencia del uno al otro, porque al no poder oler no vas a poder degustar realmente el producto. Entonces por eso es lo importante de oler la comida, oler los ingredientes, para que nuestra mente empiece como a armar y a conjugar cada uno de ellos, ¿vale? Entonces hablamos lo primero que fue la complejidad o el sabor complejo, ¿cierto? Ahora el segundo, que es gama de sabores. ¿Qué es la gama de sabores? Es entender que no todos los productos tienen la misma intensidad. O sea, hay intensidades bajas, medias y altas, o gama de sabor bajo, medio y alto. Les voy a poner un ejemplo. El melón. El melón es una gama baja, ¿cierto? Es una gama de sabor muy baja, por eso nosotros lo comemos y es difícil detectar el sabor si lo mezclamos con algo más, ¿cierto? Porque su sabor es muy suave, muy tenue. Mientras que el chocolate o el café tienen sabores muy fuertes, muy potentes. El aceite de oliva extra virgen es muy potente, ¿cierto? Es un sabor gama alta. Y un gama media podría ser un aguacate, podría ser un tomate, podría ser la albahaca, sería un medio también, lo podríamos considerar medio, medio alto, dependiendo de las regiones. Hay albahacas mucho más potentes que otras, ¿cierto? Entonces esa es la potencia o la gama de sabor, que nos ayuda a entender nosotros la gama del sabor de un producto. Un montón de cosas nos ayuda a entender. ¿Como cuáles? Que yo no puedo estar combinando o haciendo un postre de solo gama baja. ¿Por qué? Porque nunca me va a saber a nada. Si yo hago una torta de melón, pues nunca me va a saber a melón. ¿Por qué? Porque la torta, el cake, ¿cierto? Hablemos de un cake, de un cupcake, que llevaría huevo, azúcar, harina, mantequilla, todos productos que son gama media y gama alta. Y si yo le agrego melón, para que esa torta me sepa melón va a ser muy, muy difícil, porque el melón es un gama baja. O sea, que si tú le agregas muchos componentes y aparte, o muchos ingredientes y aparte esos ingredientes son gama media y gama alta, pues van a matar el sabor de un producto como el melón, que es gama baja. O aparte de eso, tú para esa preparación aplicas una técnica invasiva, o sea, una técnica que mata el sabor del producto, como tienden a ser los productos que se cuecen a altas temperaturas, como los horneados, pues vas a hacer que sepa menos. Por eso nunca vas a probar una torta de melón. ¿Por qué? Porque es muy difícil que sepa a melón, al menos de que estés usando esencias y pastas, que realmente ya serían sabores potenciados y artificiales, que a la ciencia exacta no sabe realmente a lo que nos dice que esa esencia nos va a dar ese sabor. ¿Listo? Mientras que todo lo contrario, si tú haces una torta de chocolate, de café, que las vemos así por cantidades, funciona. ¿Por qué? Porque son productos gama alta. O sea, que para que una salsa, un café, un helado, una torta, un lo que sea, no sepa a chocolate, no sepa a café, que son productos gama alta, es muy difícil, muy, muy difícil, porque su sabor es muy potente, ¿cierto? O el del ajo, que es un gama alta, son sabores muy potentes. Entonces, cuando nosotros entendemos la gama y la potencia de un sabor, sobre todo cuando vamos a hacer alta cocina o alta pastelería más bien, alta pastelería, donde hacemos postres al plato, ¿qué hacemos? Un postre que tiene varios componentes, pues va a ser un poco más complejo de hacerlos, pero con este conocimiento vamos a entender, bueno, yo quiero que mi postre tenga melón, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer dentro de mi postre preparaciones que el melón se sienta, o sea, tengo que utilizar la dualidad del sabor. ¿Qué es la dualidad del sabor? Aquí se los voy a compartir ahora. La dualidad del sabor
o los ingredientes tienen una dualidad para que entendamos. ¿Listo? Vamos a hacer un paréntesis. Los ingredientes tienen una dualidad. La primera parte o la primera cara de esa dualidad, vamos a hablar que la dualidad es como una moneda, que la moneda es el ingrediente y que tiene dos caras. Una de sus caras es ¿quién soy? O sea, ¿cuáles son mis características? ¿Cierto? ¿Cuáles son las características de ese ingrediente? Por ejemplo, si lo hiciéramos con una frambuesa. La frambuesa tiene un gusto dulce y medio ácido. Tiene una textura granulosa y su aroma es frutal, es floral, es muy floral, ¿cierto? Entonces esos son los matices, o sea, la primer cara del quién soy, mis matices. En el caso de la frambuesa, ya saben, el gusto, dulce, ácido, textura granulosa, aroma, floral. Ahora, tiene una segunda cara que son los referentes, o sea, ¿con qué combino muy bien yo? ¿Con qué producto se suele combinar muy bien? Por ejemplo, si habláramos de lácteos, sería yogures, quesos muy suaves, nata, mantequilla, no margarina sino mantequilla, combina muy bien. Otros tipos de frutos rojos, igual gama media, ¿cierto? Como una fresa, como unos arándanos, porque si ya utilizamos un fruto rojo de fuerza, o sea, por ejemplo, una gras, una mora, una zarzamora, pues son muy fuertes y van a opacar a la frambuesa. Y especias también que resalten, que le ayuden a combinar. La canela, la vainilla un montón, la pimienta dulce, ¿cierto? Entonces, esta es la dualidad del sabor de los ingredientes. Y cuando ya entendemos esto, pues sabemos que vamos a poder combinar este ingrediente con esos, o este ingrediente, una preparación con esos otros ingredientes que le van a enriquecer, que lo van a hacer resaltar en ese postre, ¿cierto? Y aquí es donde empieza la otra tercera etapa, que era lo que les comentaba de las moléculas compartidas. ¿Qué son las moléculas compartidas? Pues que todos los ingredientes comparten moléculas de sabor con otros ingredientes, como por ejemplo, nosotros los humanos compartimos muchos genes, ¿cierto? Con ciertos animales, con unos más que otros. No es que seamos ese animal, no es que seamos esa planta, pero sí compartimos algunos genes, ¿cierto? Se dice que normalmente compartimos más genes con los simios. Compartimos muchos genes, entonces esa es las moléculas compartidas de sabor en los ingredientes. Todos los ingredientes comparten moléculas con otros ingredientes. Por ejemplo, el chocolate oscuro, normalmente arriba del 80% de cacao, tiene muchas moléculas de sabor compartida con la cerveza negra. Por eso cuando las comemos juntas hacen tan buen maridaje. O un chocolate al 60-70% de cacao, dependiendo de la región, hace muy buen maridaje ¿con qué? Con el whisky. ¿Pero por qué? Porque tienen moléculas de sabor compartida, por eso saben tan bien juntos, ¿cierto? El arroz tiene muchas moléculas de sabor compartidas con la leche, por eso el arroz de leche es tan rico y tan delicioso, porque comparten moléculas de sabor. Ahora, si lo llevamos esto mucho más allá y empezamos a estudiar lo que son las moléculas compartidas de sabor, nos vamos a encontrar como que, por ejemplo, la manzana roja tiene muchas moléculas de sabor compartida con las rosas. Por eso, si hacemos un helado de manzana con esencia de rosas, sabe tan bien, combina tan bien. ¿Por qué? Porque tienen moléculas de sabor compartido. Y es que nos damos cuenta que ancestralmente las manzanas son originarias de un tipo de rosa que fueron evolucionando y se terminaron convirtiendo en manzanas. ¿Ven lo interesante de esto? ¿Ven lo complejo de esto? O sea, es súper interesante todo esto de lo que tiene que abarcar con el mundo del sabor. Las moléculas de sabor son bien interesantes. Incluso aquí les voy a dejar el nombre porque no lo sé pronunciar muy bien, de este científico que se está encargando de todo esto, conjunto con muchos chefs
de estrellas Michelin en Europa, y están haciendo toda una página que aquí también les voy a dejar la página donde ustedes pueden encontrar estos ingredientes, qué moléculas de sabor comparten con otros ingredientes, y esto nos ayuda a hacer combinaciones muy interesantes, como por ejemplo los hongos comparten muchas moléculas de sabor con carnes que llamamos de animales de caza, como el conejo, el colibrí, el cervatillo. Entonces, por eso hacer un polvo de hongos con un cordero sabe tan bien. ¿Por qué? Porque tienen moléculas de sabor compartido. Y esto llevándolo todo lo que podemos hacer. Entonces, la creatividad, para ser creativos necesitamos entender estas cosas que hemos hablado hoy sobre el sabor, la complejidad del sabor, gama de sabores y moléculas compartidas de sabor. ¿Qué tal les pareció esta información? Sé que es guau, es como que uno queda como que montón de cosas tan impresionantes, tan maravillosas. Si les gustaría que profundizara en alguna más de ellas, por favor, escríbanmelo aquí en la caja de comentarios. ¿Listo? Recuerden, para los que están desde otras plataformas, el video siempre queda guardado en el canal de YouTube con todas las imágenes y demás cosas que les estoy hablando. Y si les gustó un montón, por favor, suscríbanse, escríbanme aquí cuál es el otro tema. Recuerden que todas las semanas hacemos un live, siempre en diferentes plataformas, Instagram, Facebook, TikTok, y obviamente siempre aquí queda guardado en YouTube. Entonces espero que lo hayan disfrutado un montón. Si les gustó, por favor, compártanlo. Como yo compartí esta información con ustedes, ustedes compartan este video en sus plataformas para que entre todos aprendamos un montón más. Coméntenme qué fue lo que más interesante les pareció de lo que hablamos hoy, sobre todo lo del sabor. Y déjenme también ahí cuál otro tema les gustaría que estuviéramos hablando para aprender un poquitico más entre todos. Espero que tengan un resto de día excelente. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.